Urbani, Avícola Chequén, Donet y Compañía y BCC Logistic presentan Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Sean todos muy bienvenidos a este segundo capítulo de Código Chile, este podcast en el que intentamos descifrar el Chile en el que estamos viviendo. Tenemos mal acostumbrados a nuestros auditores porque siempre los tenemos escuchando a personajes de primer nivel, a personajes que están hoy día generando la noticia, que son los protagonistas de lo que está pasando en Chile. Y lo digo mal acostumbrados porque es un esfuerzo tremendo tener a invitados tan importantes en el mundo de nuestro país. Hoy día quiero presentar a una persona que todos conocemos, una persona que fue parte de nuestras vidas durante muchísimos meses, una persona que la veíamos nosotros muy preparada, una persona que nos transmitía mucha confianza. Estoy hablando de la doctora Paula Daza. Paula hoy día es, voy a sacar mi torpeo, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, por supuesto también ex subsecretaria de Salud del presidente Piñera en el gobierno anterior. Y Paula, te queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro programa, a nuestro podcast Código Chile, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Oportunidad de poder compartir con tu gente y poder un poco conversar. Yo creo que este espacio de conversación, ya con distancia, un poquito más de tiempo, siempre se agradece, y poder compartir las experiencias que a veces son difíciles, pero con una mirada más de lejanos, a veces las reflexiones ayudan mucho. En perspectiva, yo siempre lo digo, porque uno cuando estamos viviendo la pandemia, obviamente había muchos aciertos, se criticaban también muchas cosas, pero no teníamos la perspectiva del tiempo para poder decir esto fue bueno, esto fue malo, sino que estábamos viviendo una vorágine de decisiones que muchas veces a algunos les gustaban, a otros no, pero había que tomar decisiones y esas decisiones se tomaron, y cuando uno se para un año después o 6 meses después o 2 años después incluso de que empezó la pandemia, uno dice hay cosas que hicimos muy bien y que las volveríamos a hacer, y a pesar de todas las críticas y a pesar de todos los costos que pagamos muchas veces, se volverían a hacer, porque hoy día vemos que recibiste un premio. Se premió al gobierno de Chile por algo bueno que hizo en la pandemia. ¿Qué fue eso? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad que, como dices tú, fue la verdad que dificilísimo. Cuando llegó la pandemia, la verdad que nosotros teníamos muy poca información. Acuérdate que sabíamos que había aparecido estos casos en China. El presidente nos pidió inmediatamente que nos preparáramos y nos podíamos preparar con lo que sabíamos. Lo que sabíamos en ese momento, teníamos un poquito una historia, habían habido no, ni siquiera pandemia, habían habido algunas epidemias del SARS, del MERS, que eran coronavirus, y nos teníamos que preparar. Y con esa evidencia nos preparamos y empezamos a tomar las decisiones muy difíciles con la evidencia científica que teníamos, pero con mucha incertidumbre porque hemos visto que hemos ido aprendiendo, un virus que cambiaba. Yo recuerdo los primeros días que me junté con los chinos en marzo, antes que llegaran los casos a Chile, que llegaran en marzo, me junté con los chinos y le pregunté por los exámenes asintomáticos, o sea, los exámenes positivos de los casos asintomáticos. Y ahí una de las cosas que ellos me dijeron en ese momento, en marzo del 2020, me dijeron, no hay casos asintomáticos, todos los casos en algún minuto son sintomáticos, probablemente esos casos en el futuro van a ser sintomáticos. Esa es la incertidumbre que teníamos. Y por lo tanto, con esa incertidumbre, y sí tuvimos que preparar un sistema de datos, un montón de información, tomar decisiones difíciles. Y todas las decisiones que fuimos tomando en cada minuto, en cada momento, fue con la evidencia científica que teníamos. Y ahí yo quiero hacer un gesto al presidente. El presidente siempre nos dijo, bueno, tráiganos información, datos, internacional, nacional, y con lo que tengamos vamos a tomar una decisión, aunque sea difícil. Bueno, fuimos criticados enormemente. Recuerdo cuando pusimos el pase de movilidad, que sabíamos que los casos iban a bajar, nos dijeron que prácticamente es una medida que podíamos ser criminales en ese minuto, pero sabíamos que teníamos la certeza que eso era bueno para la gente. Bueno, así que cuando un poco este camino lo hice cuando me preguntaste que recibimos ese premio, la verdad que fue mucha satisfacción, porque era mucha la gente que estaba detrás de este premio.
el mundo de la salud, el mundo académico, el sector privado. Yo creo que fue un reconocimiento al país donde todo el mundo se volcó a un solo desafío que era, bueno, hacerse cargo de esta pandemia. Así que fue muy grato. No, nunca pensamos, yo nunca pensé, algunos pensaban que sí, yo nunca pensé que íbamos a poder nosotros recibir ese premio. La verdad que cuando ya estamos reconocidos dentro de los 6 finalistas fue una tremenda satisfacción. Yo con eso encontré que era maravilloso para Chile y por eso viajé y bueno, junto a ISI que hicieron un tremendo trabajo y también por supuesto que el sector privado que puso toda su energía para poder apoyar estos desafíos que fueron tan difíciles. Paula, tu vida cambió rotundamente después de este paso por el gobierno. Primero, porque te tocó ser una cara visible, una vocera, y que enganchó muy bien con la gente, con la ciudadanía. Habían incluso algunas cuentas en las redes sociales que decían las blusas de Paula Daza, porque todos los días estabas expuesta, digamos, a las cámaras, a los datos, y eso te generó también, ¿te sentías cómoda? ¿Te gustaba? ¿O ahora tú llegabas y decías, ya, bueno, vamos a poner la cara? La verdad que no era lo que esperaba. Yo una infidencia que lo he contado cuando el ex ministro Emilio Santelice me llamó para ser subsecretaria. Yo trabajaba como pediatra, estaba de subdirectora en una clínica, me encantaba, había trabajado en muchos programas para distintos ex posibles presidentes de programas de salud, me encantaba elaborar programas. Y cuando el ex ministro me llamó, una de las cosas que le pregunté, le dije, oye Emilio, pero esto tiene mucha exposición, porque a mí no me gusta la exposición, me encanta trabajar, he sido estudiosa, matea, me gusta hacer programas, pero no me gusta la exposición. Y Emilio me dijo, no, para nada, me dijo, la subsecretaría de Salud Pública no tiene ninguna exposición, nadie sabe lo que hace. Lo que sí tiene exposición es redes, porque los hospitales, los servicios de urgencia, el invierno, eso le toca a redes, pero nadie sabe quién es la subsecretaria. Bueno, y me metí en este barco y llegó la pandemia y me tocó vivir esta situación y le echamos para adelante. Yo no tenía ninguna experiencia en el tema comunicacional, pero sí tenía un desafío. Acuérdate que veníamos del 18 de octubre y que había mucha desconfianza en nosotros, en las autoridades, sí. Mucha desconfianza. Y uno de los desafíos que yo me propuse fue que la gente confiara en nosotros. Y para que confiara en nosotros, yo creo que uno de los roles importantes es la autenticidad. Me acuerdo que en un principio a mí me decían, con muy buena intención, me decían, pucha, habla más fuerte, tienes que ser más dura, tienes que ser, de alguna manera, producir un poquito de temor para que la gente se quede encerrada. Y yo te digo, mira, yo estaba dispuesta a dar todo de mí, estaba dispuesta a trabajar 24/7, pero no estaba dispuesta a traicionarme a mí misma, a no ser lo que yo soy. Y me propuse educar, porque uno en pediatría educa de alguna manera a la mamá, ¿cierto? Y yo creo que ese rol de pediatra a lo mejor me dio algunas, algunas virtudes, algunas herramientas para poder educar a la población. Y eso fue, yo creo que conectó muy bien con la gente. Y por otro lado, bueno, estábamos todos los días en la tele, sí, pues. La gente cerraba sus casas y nos veían a nosotros. Así que yo creo que eso también hizo que nos hiciéramos más conocidos que en otra época el mundo de la salud. Una de las cosas que al principio se criticaba mucho era esto de la comunicación de crisis, de que la oposición decía no, de que está mal porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, a la semana siguiente cambiamos, pero finalmente, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta de que tu persona, tu presencia, tu voz en el fondo generaba esta conexión con la gente? ¿Se te empezó a hacer más fácil? ¿Te empezaste a relajar más? Bueno, la verdad que uno nunca se relajó porque la situación era muy tensa, pero me di cuenta una cosa, mira, cuando íbamos nosotros a regiones, yo uno de los desafíos que tenía era, más allá de estar en los puntos de prensa, 3 veces a la semana tenía actividades con la gente, yo quería estar conectada con la gente, iba a distintos lugares, a distintos barrios, a las regiones, tenía reuniones, les decía la importancia del coronavirus, qué es lo que sabíamos y qué es lo que no sabíamos. Me preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Yo les decía, bueno, sabemos esto, sabemos que sirve la mascarilla, que esto, que lo otro, sabemos que eso no lo sabemos. Y me pasó que empecé a ir a regiones y a salir, y que la gente me empezó a decir, ¿me puedo sacar una foto con usted? Me quiero sacar, yo le gusta, me gusta la luz. Y ahí empecé a darme cuenta, bueno, la verdad que lo que estamos haciendo de comunicar, de educar, de conectarse con la gente, de alguna manera los empezamos a recibir de una manera positiva. Yo creo que ahí
uno empezó a darse cuenta que las personas entendían y de alguna manera aceptaban esta forma que teníamos nosotros de ir comunicando. Era un trabajo de semilla, yo diría, Sí. construyendo de a poquito, fue después de varios meses, y fui a lugares más alejados, me acuerdo el ramal de Talca a Constitución, donde fui a poblados chiquititos, iba a esos poblados chiquititos, Y todos te y conocían. me ponía a conversar con ellos, y la gente me conocía, y yo decía, va, increíble que me conozcan acá, y esa relación con la gente me encantaba, porque sentía que en ellos recibían esto que nosotros queríamos hacer, que era finalmente dar a conocer las medidas que estábamos tomando. ¿No? Y también desde la perspectiva de un ciudadano como yo, llegaban los memes y las fotos por WhatsApp o qué sé yo, por los celulares, de cuando el ministro París, por ejemplo, decía, esa pregunta la contestará la doctora Daza. Eso fue famoso en todo Chile, yo creo que también te sirvió como un poco para humanizarte y para hacerte más cercana a la gente. Puede ser, sí, yo creo que eso fue muy simpático y eso habla de la grandeza y la nobleza del exministro, del doctor París, porque él consideraba que, bueno, todo, la verdad que las preguntas las contestábamos todas. Claro. Algunas contestaba él, yo te diría las más difíciles, que eran esas preguntas más políticas, pero todas las preguntas eran prácticamente de salud pública y me decía, bueno, tú eres la subsecretaria, así que tú te vas a hacer cargo de eso. Era un poco, yo creo que para relevarme a mí, y eso, bueno, yo creo que hizo esta cosa que decía, esta pregunta de la comprar, finalmente se convirtió en un meme, y era divertido, porque yo a veces, mira, iba a regiones y me tocaba cualquier actividad, y preguntaban algo, y todos decían, bueno, esa pregunta la va a contestar. Así que fue como simpática esa parte dentro de lo duro que fue la pandemia y lo difícil. Había estas cosas, ¿cierto?, que hacían la vida un poquito más relajada. Paula, cuando tú miras para atrás estos 2 años y medio o 2 años que tuviste ahí frente a la pandemia, ¿cuáles son las decisiones, no creo que haya sido una, pero sí algún recuerdo de las decisiones más difíciles que te haya tocado tomar? Ay, fueron tantas, pero mira, la verdad es que me acuerdo que fue muy difícil. Era muy difícil, me acuerdo, cuando pusimos a los adultos mayores en cuarentena. Creo que fue de las medidas más duras, porque decirle a las personas mayores, ¿cierto?, que en el fondo ya era para una persona mayor estar la soledad en una situación muy difícil, muy dura, muy compleja, y que se vive mucho la soledad por ser un adulto mayor. Decirle además, ¿sabe qué? Usted va a tener que quedarse solo en su casa, no va a poder ver a sus hijos, a sus nietos, no va a poder ir a comprar, tiene que estar solo en su casa. Yo creo que esa fue de las medidas más duras que recuerdo que tuvimos que tomar. Y lo otro también me acuerdo cuando le decíamos a las personas que no podían ir a trabajar. Mira, recuerdo las reuniones, yo tenía muchas reuniones con grupos, con gremios. Recuerdo cuando me junté con las peluqueras. Yo creo que ahí casi llegué a mi casa muy bajoneada, me acuerdo, porque ellas me decían, yo lo único que quiero es trabajar, Mm. no quiero bonos, no quiero que me den plata, necesito ir a trabajar, necesito educar a mis hijos, dígame que use lo que quiera, si quiere me pongo como un equipo de astronauta, me dice, pero por favor déjeme trabajar. Esas reuniones eran dificilísimas. Muchas veces cuando íbamos a regiones, pues que me acuerdo cuando fui a Punta Arenas y llevaba meses y meses y meses en cuarentena y los casos aumentaban y aumentaban y aumentaban. Y nos juntábamos con la gente y me decía, lo único que quiero es salir, por favor. O sea, esas situaciones donde nosotros teníamos que limitar la libertad de las personas, pero por otro lado teníamos una situación sanitaria que los casos aumentaban, que las camas UCI estaban muy altas. Ese equilibrio, ¿cierto?, que teníamos que ir viendo y tomando decisiones, fueron difíciles, fueron muy difíciles. Por eso a veces nos llamaba la atención, a mí me llamaba la atención que a veces me decían, oye, tú estás bien evaluado. Yo decía, pero ¿cómo? Si yo soy Sí, la que estoy las malas diciendo noticias. a Yo la soy gente, yo soy la que da las claro, malas noticias. Y tú, ¿cómo yo me soy la quieren? que da buenas noticias. Entonces, pero bueno, yo creo que el crear confianza en un momento tan duro, tan difícil, yo creo que, bueno, probablemente con el tiempo vamos a tener que mirar con mayor distancia lo que hemos vivido. Yo creo que no solamente yo, lo que hemos vivido todo el mundo, todos los chilenos, cuando miremos con distancia lo que pasó en esta pandemia, fue bien difícil. Yo solamente decirte que siempre
pusimos todas las cartas sobre la mesa con la información que teníamos y tratar de hacer este equilibrio de limitaciones, de medidas difíciles, pero también de dar mayores libertades. Creo que fue difícil para todos. ¿Y cómo te tomabas, cómo o te afectaba en lo personal las críticas no las críticas políticas a lo mejor, porque eso es esperable, pero de un colegio médico, por ejemplo, que siempre estuvo muy crítico de todo lo que se hacía y finalmente, bueno, hoy día la presidenta del colegio médico en ese tiempo, hoy día es ministra, pero te estaban en el fondo cuestionando pares médicos, que yo creo que al final eso es algo que puede doler más a que te cuestionen los políticos, digamos. Y hoy día en el fondo ves que todo o gran parte de lo que se hizo estuvo bien hecho, digamos, pero en ese minuto, ¿te hacía cuestionarte efectivamente o tú siempre pensaste que estaba bastante dirigida esa crítica por temas políticos e ideológicos? Bueno, mira, lo primero es que yo estaba no sé si con la tranquilidad es la palabra, pero por lo menos tenía la certeza de que las medidas que estábamos tomando eran las correctas con la información que teníamos en ese momento. Probablemente nos podíamos equivocar porque ninguna decisión era con tanta información. Teníamos incertidumbre, teníamos muchas dudas, teníamos muchas incertezas. Yo ahí mira, nosotros nos juntábamos mucho con expertos extranjeros, lo que estaban haciendo en otros países. Nos juntábamos con gente de Alemania, me acuerdo que nos juntamos varias veces con gente de Israel, con Estados Unidos, una vez nos juntamos con el doctor Fauci, para plantearle todas estas incertidumbres que teníamos todos, y las teníamos todos en el mundo entero. Claro. Y también plantearle la posición política. Yo les decía en un minuto, nosotros tenemos muchas críticas de pares que de alguna manera nos cuestionaban todas estas medidas. Y en ese contexto yo creo que para nosotros fue duro porque veíamos detrás, ¿cierto?, estas críticas muchas veces una mirada muy política. Y que nos parecía que tener una mirada política en un contexto sanitario tan duro, tan difícil, no era bueno para la gente, porque producía más incertidumbres y más angustia en las personas. Si yo le estoy diciendo a una persona, mire, nosotros le vamos a dar un pase de movilidad, usted con 2 vacunas tiene menos posibilidades de contagiarse a si no tiene ninguna vacuna, por lo tanto nos parece que las personas que tienen el pase de movilidad tengan más libertad. Pero sin embargo vengan otros expertos y le dicen, el pase de movilidad es una medida pésima, es malo, tenga cuidado, van a haber más casos. Claro. Los dos teníamos de alguna manera cierta información y los dos teníamos de alguna manera alguna confianza, ¿cierto? Unos eran gremios profesionales, otros éramos nosotros, y por lo tanto eso producía a veces, yo creo que mucho más angustia y duda, y por lo tanto eso era difícil para nosotros. Y por eso nosotros preparamos dentro del ministerio, yo te diría, trajimos a personas que analizaran los datos. Yo no sé si te acuerdas del doctor Rafael Arauz, sí, con su equipo, ellos nos analizaban y nos decían, mira, con esta información nosotros podemos decir que probablemente nada era certero, pero podemos decir hay menos posibilidades hay menos posibilidades de enfermarse gravemente, hay menos posibilidades de que pase esto. Nunca es imposible que pasara, pero hay menos. Entonces decíamos, bueno, abramos la puerta por aquí. Claro. Por lo tanto no fue fácil y obviamente no era grato en ningún caso recibir tantas críticas. Sí recibíamos obviamente los informes y aquellas cosas que consideramos adecuadas, prudentes, las hacíamos y las corregíamos, porque obviamente teníamos que corregir cosas que nosotros estábamos haciendo. Accede a tu esperado hogar con Urbany. Vive e invierte inteligente y seguro con Urbany Broker. Urbany, la primera inmobiliaria en Chile con certificado Empresa B, porque Urbany es vivir con propósito. Importar de manera simple y segura. En BCC Logistic podrás contratar los servicios logísticos para el traslado de cargas internacionales, ahorrando tiempo y costos. Deja tu carga en manos de profesionales. Contáctanos en www.bcclog.cl. Los mejores huevos de gallina libre son de Avícola Chequén. Con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y Compañía, Gestión Inmobiliaria.
porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donet.cl. Se instaló el gobierno del presidente Boric hace 40 y tantos días ya, vamos casi a los 50, y hubo como una tardanza, una demora como de alrededor de 2 o 3 semanas en empezar a conocer cómo iba a ser esta nueva gobernanza que se había anunciado. Posterior a eso se dio a conocer los cambios en el plan paso a paso, etcétera. Y hoy día ya podemos andar sin mascarilla en la calle, hay algunos aforos que ya están liberados. ¿Es el camino, o si siguiera el Ministerio de Salud liderado por las autoridades como tú, que estaban en ese minuto, probablemente también estaríamos más relajados ahora, o no? A ver, yo creo que sí. Yo creo que, mira, nosotros cuando llegó el gobierno del presidente Boric y llegaron las nuevas autoridades, dentro de las nuevas autoridades hay personas que nos criticaron fuertemente, sí, particularmente claro, por el espacio de movilidad. Entonces nosotros esperábamos, la verdad que, bueno, ¿cuál es esta estrategia tan distinta, cierto, que iban a implementar? Porque probablemente pensábamos que iban a cambiar en forma rotunda. Afortunadamente, y para nosotros, gratamente, no se cambió las medidas. O sea, claro, se hizo un nuevo paso a paso. Nosotros teníamos 5 pasos, ahora se tienen 3 pasos, pero con 2 escenarios. En el fondo, 5 pasos que van y vienen en función de ciertos indicadores, que en el fondo creo que es bueno para la gente, porque la gente dice, bueno, si los casos suben, probablemente vamos a tener menos libertades. Y en esto nos pareció positivo. Lo otro es mantener muchos de los modelos también de vacunación, nos pareció positivo, y que validaran también lo del pase de movilidad que se había cuestionado. Lo otro con respecto a la situación de mayores libertades, sí, probablemente ya con este porcentaje de vacunación nosotros íbamos avanzando en estas mayores libertades. Pero yo creo que hay 2 cosas relevantes que me parece que todavía falta. Uno, me parece relevante comunicar. Nosotros teníamos los puntos de prensa 2 veces por semana, donde la gente esperaba a las autoridades que dijeran, bueno, para allá vamos. Estos son las estrategias para adelante, y la gente tenía cierta certeza. Creo que falta esa parte comunicacional para saber para dónde vamos. Y creo que probablemente esperemos que lo hagan. Nosotros cuando anunciamos cada una de las cosas, estas estrategias, nosotros inmediatamente los Ceremi las repetían en las regiones, y las cuadrillas sanitarias que estaban en los territorios iban como lanzando todo esto. Entonces había toda una cadena desde la autoridad hasta las personas más que estaban más alejadas con el mismo discurso. Yo creo que eso era muy importante. Y lo segundo que me preocupa es la vacunación. Creo que aquí hay que salir con todo. Creo que ha faltado, sí, una estrategia de ir a terreno, a vacunar. Tenemos más de 4 millones, hasta hace pocos días, eran 4.800.000 personas que no se habían puesto su dosis de refuerzo, 4ª dosis. Y creo que ese grupo de personas, si no se pone la dosis de refuerzo, entrando el invierno puede ser tremendamente complejo, porque obviamente las camas UCI pueden empezar a Paula, ¿y eso pasó porque no están llegando tantas vacunas, o porque o las vacunas están y no se han puesto? Yo creo que aquí hay varias cosas. Las vacunas están. Nosotros dejamos, de hecho, comprar las vacunas, que son estas vacunas modernas, estas 5 millones, estas 4ª dosis para que se colocaran. Las vacunas están. Por lo tanto, yo creo que ahí no hay un problema de provisión de vacunas. Y yo creo que eso es importante para dar tranquilidad. Aclararlo, claro. Yo creo que lo segundo que es importante es que hay una baja de percepción de riesgo. Nosotros cuando cualquier medida, cualquier estrategia, nosotros teníamos que mirar muchas cosas. ¿Y qué es que hacíamos? Los casos bajaban y sabíamos que la percepción de riesgo iba a bajar, ¿cierto? Obviamente, porque después de 2 años, uno dice ya, ¿qué tanta cuestión el coronavirus? No, y más encima, te voy a interrumpir, y más encima, si uno ya se contagió, como que su valentía aumenta, entonces dice, si tú ya me contagié, y ahí también baja un poco uno las defensas. Obvio, si tú estás vacunado con 3 dosis, más encima te contagiaste, bueno, si sabéis que ya con esta cuestión estoy lista. Desgraciadamente con este virus no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros como gobierno? Que teníamos que estar ahí midiendo. Nosotros en la misma medida íbamos evaluando cómo iba la campaña de vacunación. Si veíamos que disminuía la cobertura de vacunación rápidamente, porque esto no es en todo el país, realmente uno tiene alertas. Mira, me acuerdo que en Villarrica vimos eso, dijimos, ojo, porque en Villarrica es el verano, la gente está joven, va a salir,
pero vemos que ha bajado. Entonces íbamos y yo viajaba para allá, instalábamos móviles nocturnos, porque en la noche la gente salía. O sea, ese trabajo coordinado desde el nivel central con el nivel local, y adelantarse a que este proceso de vacunación requiere mucha logística, estrategia, y es dinámico. No es igual en todo el país, Claro. Uno va viendo comunas, entonces una cosa que uno tiene que tener estructurado a nivel del país estas estrategias para que esto no vuelva a pasar y que suba la cobertura de vacunación. Y por eso nos parece importante que esto se haga, y probablemente ayer vi a la ministra, que fue aquí a nivel central, pero esto tiene que replicarse a lo largo de todo el país. ¿Tú monitoreaban cómo evolucionaba, por ejemplo, la vacunación si tú ibas a una ciudad? ¿Aumentaban las tasas de vacunación en esa ciudad los días posteriores? Sí, no, y no solamente no el hecho que yo iba. No, pero es que es la cobertura que te daba la prensa local y todo, y en el fondo la gente estaba más cercana. No, y sobre todo que decidíamos una estrategia, decíamos, me acuerdo, fuimos a Atacama, y dije, ¿sabéis que Atacama está bajando? Me acuerdo patente, acá está bajando la vacunación. Llevemos 2 móviles de la región metropolitana que teníamos acá en el Ministerio de Salud, los llevamos a Atacama. Yo viajaba y nos poníamos metas, pero ahí trabajábamos con el Ceremi, con el Servicio de Salud, con el intendente, con los gobiernos regionales, con los alcaldes. Decíamos, bueno, la meta es que aquí a 2 semanas vacunemos, no me acuerdo, eran 10.000 personas. Y nos poníamos meta día a día. Y salía en la prensa, hoy día vacunamos los 500, nos faltaron 200 mañana, entonces vamos a abrir acá. ¿Te fijas? Esa como, yo te diría, como desafío, y como que nos poníamos la competencia dentro del lugar, hacía que además que las personas subieran a este como desafío de la localidad para poder vacunarse. Entonces eran muchos actores frente al mismo desafío. Y me acordé con lo que estabas contando ahora de que hubo un minuto de transición entre fases en que se le exigía al 80%, por ejemplo, de la población de la ciudad de Concepción estar con sus 2 dosis para poder avanzar en el plan paso a paso. Había algo así también que en el fondo todos los diarios locales empezaban, me imagino que en todas las regiones, como decir, oiga, faltan, no sé, 2.000 personas que se vacunen, faltan 3.000. Y eso también era como un incentivo que funcionó. Sí, muchísimo. Oye, nuestro ser humano es tremendamente competitivo, porque era sacamos el toque de queda. Eso era. El toque de queda lo sacábamos o lo corríamos a las 12 de la noche, ya no me acuerdo, cuando la cobertura de vacunación llegaba. Entonces decía, estamos en 79, y esperaba el lunes, oye, llegamos a los 80 para sacar el toque de queda. No llegamos. Pucha. Entonces había esta competencia y la gente se iba a vacunar para poder alcanzar esos números. Yo creo que esas cosas hacen que todo el mundo se motive, ¿te fijas? Paula, ¿tú sientes que tu carrera profesional cambió después de esto? Bueno, sí, absolutamente. Yo antes de entrar acá, que he hecho de menos, la verdad que eché mucho menos, ahora ya menos porque con más distancia. Yo 2/3 de mi jornada, la mitad de mi jornada, atendía niños, trabajaba como pediatra. Y ese vínculo que yo tenía con las mamás, con los niños, todos los días, en el fondo que también la pediatra tiene un rol un poquito de educación, de conversación. Consejera, o sea, el WhatsApp me imagino que te mandaban, oiga doctora, lo vivo con mis hijos también. Claro, y con la familia, porque al final uno pasa a ser un poco la doctora de la familia. Bueno, eso sí, obviamente ya no lo hago, y eso cambió mi vida, función. La verdad que yo creo que todos cambió la vida post pandemia, no sé, me imagino. Sí. Y hoy día estás en este centro de investigación de la Universidad del Desarrollo. ¿Y cuál es el objetivo de este? Mira, la verdad que el objetivo de este centro nació una vez que, antes de que saliera el gobierno, de qué podíamos hacer después. Esto lo conversamos con varios otros actores, con el exministro Emilio Santelice, con el exdirector de FONASA, Marcelo Mozo, el doctor Patricio Muñoz, que estaba a cargo del área internacional, de la importancia de que hubiera un centro de políticas públicas en salud que pusiera a las personas en el centro, que no tuviera una mirada ideológica, que en el fondo a la persona lo que le interesa es que tú le resuelvas su problema. Que si quiere operarse, que se opere, no le importa si se opera en el sector público, en el sector privado, no le importa en el fondo quiénes son, lo importante es resolverle el problema. Nosotros en general, a nivel de cuando uno discute los sistemas de salud, hasta ahora
ahora se ha discutido mucho si el sistema es público, si el sistema es privado, si el sistema es mixto, si va a ser un asegurador, multiaseguradores. Bueno, ¿dónde están las personas acá? Claro. ¿Qué es lo que le importa a la gente? Y yo creo que eso es lo relevante. Hoy día estamos con ¿no es cierto?, con una discusión a nivel de la Constitución que es relevante en el tema de salud. Y yo creo que ahí es fundamental poner a las personas en el centro. ¿Qué quieren las personas? Quieren que tú les resuelvas los problemas y que todos tienen algún rol. Nosotros aprendimos durante estos últimos años, de muchos años, pero se reveló con mucha notoriedad que la cooperación público-privada es fundamental. Y por lo tanto, todos los actores tienen que participar acá. Y yo creo que eso hizo que, bueno, que creáramos un centro que tuviera un vínculo con la gente, pero que también pudiéramos aportar con información relevante en función de lo que sabemos, que creemos que puede ser mejor para las personas en el tema sanitario. Oye, interesante porque además es muy de futuro lo que están haciendo hoy día, porque nadie nos libra de una próxima pandemia. En China estamos viviendo momentos muy complicados en China, los puertos tienen los barcos ahí esperando muchísimo para poder descargar, están confinados, ciudades muy grandes. ¿Eso es un peligro inminente para nosotros o tú crees que ya no tanto? A ver, yo creo que la posibilidad de que exista una nueva pandemia es absolutamente real. Y yo creo que no podemos dejar de lado lo que aprendimos estos años y nos tenemos que preparar. El otro día escuchaba una charla de Bill Gates en que él está trabajando con un grupo como lo hace él, de investigadores, de epidemiólogos, de prepararse para la próxima pandemia y que esta pandemia pilló a muchos países, ¿no es cierto?, no lo suficientemente preparados, a pesar de que se creía que estábamos preparados. Claro. Se creía que los países, ¿cierto?, desarrollados, que Estados Unidos, Europa, cuando tú miras esos indicadores que hay, ¿quiénes son los países que están mejores preparados para una pandemia, para una emergencia sanitaria? Aparecían países europeos, aparecía Estados Unidos, por distintas cosas que se medían, ¿cierto?, los hospitales, los exámenes, un montón de cosas. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta pandemia nos dio vuelta, que son otras cosas que nos tenemos que ver. Entonces, yo creo que sí tenemos que prepararnos y no podemos dejar de tomar lo que aprendimos en esta pandemia. O sea, yo creo que esta cooperación que hicimos entre las universidades, el sector privado y el sector público es fundamental. Mira, yo te voy a contar, ahora cuando fuimos a Estados Unidos a recibir el premio, ¿ya? Una de las cosas choras que nos preguntaron, porque ahí había un jurado y nos preguntaban cosas. Una de las cosas bonitas que yo encontré fue que nos preguntó, ¿cuál fue el milagro? ¿Cómo fue el milagro de que pudo trabajar juntos el Estado, el privado y las universidades juntos? Esa cooperación que se logró acá, yo creo que tenemos que sacar, y ¿cómo será que yo creo que de alguna manera con esa pregunta reconocieron esto? Y por lo tanto creo que aquí todos los actores son fundamentales y no podemos, ¿no es cierto?, tapar eso y decir, bueno, ahora las cosas se van a hacer de esta manera. Yo creo que hay que tomar esa experiencia y ojalá potenciarla para adelante y sobre todo en el mundo de innovación que viene para adelante. Paula, estamos llegando al final de nuestro episodio. Ha sido un capítulo súper entretenido, nos has contado muchas cosas humanas, una versión tuya que la gente no conoce, porque la gente, como lo conversamos al principio, la gente conocía a la doctora subsecretaria que le ponía el pecho a las balas y tenía que estar dando la información, pero efectivamente hay una persona humana, hay un lado humano, hay sentimientos, hay visiones distintas. Y ese era un poco el objetivo de esta entrevista. Te quiero agradecer sinceramente por haber estado con nosotros y estoy seguro que muchos de nuestros auditores también te sienten un poco de agradecimiento hacia tu entrega y hacia tu disposición a trabajar, porque yo creo que de las personas que nosotros veíamos en la tele, a ti la política no te importaba. Tú seguías trabajando y trabajabas por las personas, como mismo lo decíamos. Nunca criticaste a nadie tampoco, nunca devolviste comentarios tú siempre muy concentrada trabajando por los chilenos. Así que eso de verdad se agradece y te transmito los agradecimientos de todos nuestros auditores por haber estado con nosotros hoy día. Me faltó una pregunta dentro del poco tiempo que te quedaba, me imagino, que te queda actualmente por tus labores en la Universidad del Desarrollo.
¿Qué libro estás leyendo o qué libro leíste hace poco que tú digas, oiga, este vale la pena leer? A ver, la verdad que últimamente el único libro que he vuelto a leer, ya que lo he leído muchas veces y que he vuelto a leer, es La Guerra y la Paz. Eh, Porque ahí se viven muchas cosas, muchas vivencias en momentos de crisis, de conflicto y sobre todo de vidas humanas. Sobre todo lo que está pasando hoy día en el mundo. Y cuando tú miras, lees ese libro que se escribió hace tantos años, vemos que las personas no cambian, pero siempre en situaciones de crisis, y particularmente por eso, porque yo creo que yo nunca he vivido una guerra, creo que no debe haber una situación más dura, más angustiante que vivir una guerra. Pero sin embargo, tú ves ahí cómo las personas, así como sacan a veces como lo peor, las personas sacan lo mejor de sí. Y yo creo que leer esos libros y haber vivido la pandemia nos muestra que uno tiene que tratar de seguir adelante y que siempre tiene que creer en sus convicciones. Yo creí siempre en mis convicciones, yo lo que hacía, más allá de todas las críticas, y que me podía equivocar, porque uno obviamente se puede equivocar, pero si uno toma las medidas, las decisiones y actúa no traicionándose a sí mismo, yo creo que uno puede seguir adelante. Y eso me enseñó y veo un poco en este libro que estoy releyendo de nuevo. Excelente, muchas gracias por tu recomendación y te vuelvo a agradecer nuestra conversación de hoy día. Quedaron muchos temas también por conversar, pero tendremos la oportunidad de nuevo de volver a invitarte a Código Chile y poder seguir conversando sobre este tema muy interesante. Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y por supuesto ex subsecretaria de Salud Pública y una de las rostros de la pandemia y del control de la pandemia que vivimos en nuestro país. Te damos las gracias y te despedimos. Paula, muchas gracias y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Código Chile, siempre tratando de descifrar el país en el que estamos viviendo. Soy Francisco Ubieta, nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo. Chao, chao. Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Urbani, Avícola Chequén, Donet y compañía y BCC Logistics.